Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos para todos ustedes un nuevo estudio, la parashá de la semana. En este caso son dos parashot. Tenemos para estudiar la parashá Be'ar y Bejukotai, que quiere decir en la montaña y mis estatutos. Así que vamos a entrar directamente en la parashá y, como es habitual, vamos a empezar con la escritura. La parashá empieza en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 25, del 1 al 13. Y dice así la escritura. Cuando el Eterno habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo: Habla a los Bené Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. 6 años cultivarás su campo y 6 años podarás su viña, y recogerás su cosecha. Pero el 7º año será Shabbat, de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Adonai. No cultivarás tu campo, ni podarás tu viña, no segarás lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no recogerás las uvas de tus sarmientos. Año de reposo solemne será para la tierra, y el fruto del reposo de la tierra os llenará para alimento, a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero que habite contigo. Para tus animales y las bestias que estén en tu tierra, todo su fruto será para comer. Y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. Y el 10º día del mes 7º harás sonar el shofar. En el día de la expiación haréis sonar el shofar por toda vuestra tierra. Bueno, aquí se introduce por primera vez el año sabático, el concepto del año sabático. Como dice la escritura, hay semanas de días, así también hay semanas de años. Y como el 7º día de la semana es un día de cese, de no trabajo, así también el Eterno ha establecido que cada 7º año sea de cese y descanso para la tierra de Israel. Este mandamiento solo se aplica en la tierra de Israel, no fuera de ella. Maimónides, el Rambam, dice que el pueblo de Israel celebró el primer año sabático, llamado el año 21, después del inicio de la conquista y la distribución de la tierra bajo el general Josué, Yehoshua. La conquista y la distribución de la tierra duró unos 14 años. En el año 15 fue el primer año del ciclo septoanual. Y el año 21 fue el 7º. Según el cómputo, hubo unos 836 años desde el año 15 después de la entrada en la tierra hasta la deportación a Babilonia. Entre estos, los años sabáticos y de jubileo, solo fueron observados 400 años, y durante los 436 años restantes no fue respetado por el pueblo de Israel. Durante 436 años hay 62 que son sabáticos y 8 años de jubileo, lo que decimos Yovel, los cuales en suma en total unos 70, que son 62 más 8. El cautiverio babilónico vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar los 70 años sabáticos. Según leemos Levítico 26:35, dice así: Durante los días de la desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros Shabbatots, mientras habitabais en ella. En el verso 4
encontramos otra vez la expresión Shabbat Shabbatón, y ahora en referencia al año Shemitah, como hemos visto antes. La misma expresión se encuentra en referencia al Shabbat semanal y a Yom Kippur. Esto nos enseña la importancia que el Eterno da a este reposo, a este descanso de la tierra de Israel cada 7 años. Si se quebranta este mandamiento, hay grandes consecuencias, al igual que cuando se quebranta el mandamiento de descansar en el Shabbat semanal. Bien. Y en Yom Kippur. Así lo tenemos en el libro de Segunda de Crónicas 36, 20, 21, que dice así: y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Adonai por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus Shabbatots. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Este cese para la tierra es en el año sabático. No significa que no se pueda trabajar la tierra sin el propósito de sembrar o plantar. Por ejemplo, para construir casas, la prohibición solamente tiene que ver con todo trabajo de agricultura y jardinería. Solo está permitido regar las plantas para que no mueran. Durante ese año, todos los productos que crecen en la tierra se quedan sin dueño, de modo que todos podrán comer de ellos libremente y llevar a su casa todo lo que necesiten para un día de comida. El verso 6 que acabamos de leer nos explica que todos los vegetales y frutos que crecen en el año Shemitah son santos para Adonai. Por eso hay que tratarlos de una manera digna. También los sabios de nuestro pueblo dictaron una alajá que prohíbe tirar las obras de esos productos a la basura junto con otro tipo de basura. También prohibieron vender los productos de Shemitah tanto dentro de la tierra como fuera de ella. Antiguamente el Sanedrín estaba encargado de declarar el año Shemitah sabático y el año Yobel, el año de jubileo. Como he dicho muchas veces, esto entra dentro del plan profético de Elohim, que nos va mostrando como en un gran puzzle, en un gran lienzo, poco a poco, cuál es su propósito. Así que todo esto tiene un propósito. Aquí habla de un triple propósito con los años sabáticos o Shemitah. Y te voy a dar esos 3 puntos. Primero, recordar a los Bene Israel que la tierra no pertenece a ellos. Solamente somos meros administradores. La tierra es de Adonai. Lo leemos en el Salmo 24:1. Segundo punto, obligar al agricultor a ejercer su fe y confiar en la providencia divina para su sustento. Y en el tercer propósito, dar tiempo al campesino a dedicarse al estudio de la Torá de una manera exhaustiva o especial. La explicación de los versos 8 y 9 podríamos decir que son las escrituras que hablan de la importancia del séptimo día y del séptimo año. También habla de un conteo de 7 semanas que corresponde a 49 días, 7 por 7, 49, entre Pesach y Shavuot. De la misma manera hay un conteo de 7 semanas de años, es decir, 49 años entre un año de jubileo y otro. El conteo del Omer entre Pesach y Shavuot es para cada individuo de Israel, mientras que el conteo de los 49 años entre un año de jubileo a otro es para el Sanedrín.
El séptimo mes es un mes especial para Adonai. En ese mes hay que anunciar el año de jubileo. Y la pregunta es, ¿por qué hay que sonar el shofar en el 10º día del séptimo mes y no en el día cuando empieza el nuevo año? Vamos a ver qué dice la Escritura. Santificaréis pues el año 50 y proclamaréis en la tierra la libertad a todos sus habitantes. Será jubileo para vosotros y cada uno volverá a su propiedad. Cada uno de vosotros volverá a su familia. Estamos leyendo desde el verso 10, perdón. Verso 11, el año 50 será para vosotros Yovel, jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que brote espontáneo, ni vendimiaréis sus viñedos sin cultivar, porque es jubileo sagrado para vosotros. Del campo comeréis fruto. En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Según los sabios de nuestro pueblo Israel, el año de jubileo tenía que ser consagrado verbalmente por el Beidín, día de Tisri, porque hay que anunciar el año del jubileo en el 10 del séptimo mes y no en el primer día del año independientemente, sino el año empieza en el primer día del séptimo mes o en el primer día del primer mes. Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que ver el día 10 del séptimo mes con el nuevo año? La respuesta es porque Hamashiach volverá a poner sus pies en la tierra en Yom Kippur. Esto nos enseña también que la base para la eterna libertad es la muerte del Mesías, simbolizado en los sacrificios de Yom Kippur. El perdón y eliminación de los pecados es un resultado directo de esa muerte. Así que, al igual que Yeshua empezó su ministerio público medio año antes del nuevo año de los meses, así volverá a aparecer en público medio año antes del siguiente 9 año de los meses. Nuestro libertador, Yeshua HaMashiach, volverá en el séptimo mes. En el día primero del mes aparecerá en las nubes del cielo y, según yo entiendo la Escritura, se quedará en el aire durante 10 días. Luego, en el 10º día del mismo mes, bajará a la tierra con la proclamación de libertad para todos los habitantes del mundo y entonces se iniciará su reinado mesiánico sobre las naciones con vara de hierro para que haya justicia en toda la tierra. Las mismas leyes que aplican sobre el año Shemitah también aplican sobre el año Yovel. La Torá nos enseña que hay 7 cosas que deben suceder en el año de jubileo. Primeramente, habrá libertad para todos los habitantes de la tierra. Segundo, será un año de jubileo con los sonidos del shofar. Cada uno volverá a la posesión original de la tierra según el reparto que se hizo en el tiempo de Yehoshua, de Josué. Cada uno volverá a su familia, se refiere al siervo hebreo que tiene la oreja perforada, al doulos por amor, sabemos, nos acordamos de esta palabra, ese siervo que se dio por amor y no quiso dejar la casa de su señor y se perforó la oreja y se quedó con él. Y llevaba un pendiente que marcaba, un aro que marcaba que es un siervo por amor y que está sirviendo por amor a su Señor. Así que la expresión para siempre en Éxodo 21:6 está limitada con el año de jubileo. El año de jubileo es, por tanto, también una señal de siglo venidero. Luego tenemos también el 5º punto donde no se puede sembrar, el 6º no se puede cosechar y en el año 7º será santo para todos vosotros, en el verso 12.
Seguimos leyendo Vallicrá 25:14 hasta el 17. Si vendéis algo nuevo o algo a vuestro prójimo, o compráis algo de mano de vuestro prójimo, no os engañéis mutuamente. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Y él te venderá conforme al número de años de las cosechas. Según aumente los años, multiplicarás su precio, y según disminuyan los años, bajarás el precio, porque él te está vendiendo según el número de cosechas. Ninguno oprima a su prójimo. Temerás a Adonai tu Elohim, porque yo soy Yehovah vuestro Elohim. El verso 14 nos está orientando a no hacer mal el uno con el otro, a guardar el respeto. Aquí sobre todo cuando se trata de asuntos monetarios. Y si un vendedor pide un precio muy alto de un producto a un comprador que no conoce el valor del producto porque lo desconoce, podría engañarle, pero esto no se debe hacer. Si se cobra más con intención, transgrede este mandamiento que acabamos de leer en el verso 14 de no hacer mal uno al otro. En el verso 15 también nos dice que la tierra no se vende, solo las cosechas, el producto que se recoge de la tierra. Porque la tierra de Israel es de Adonai, no es de Israel, es suya. Así está escrito en Jeremías capítulo 2, verso 7. Yo os traje a una tierra fértil para que comierais su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Rashi nos hace un comentario en el verso 17. El de no hacer mal uno a otro se refiere a asuntos verbales también, no solamente monetarios. El temor a Dios evita que uno haga mal a su prójimo por dos razones. Primero, el que teme a Dios sabe que cada hombre ha sido creado a su propia imagen y semejanza y merece ser respetado por ello. No importa cómo sea su conducta, pero por el simple hecho de ser un ser humano, merece un respeto y no está permitido engañar a nadie. Tenemos que ser honestos. Aunque vayamos a ganar mucho, las ganancias rápidas no son buenas. No podemos engañarle ni hostigarle verbalmente. El que engaña u hostiga a un ser humano está haciendo daño a la imagen del Creador. Así que el temor de Dios hace que tratemos al prójimo con respeto y amor. Vamos a seguir con la escritura. Leemos el verso 18 hasta el 19. Vallicrá 25, 18 y 19 dice así: Cumpliréis mis estatutos, observaréis mis decretos y los haréis, para que habitéis seguros en la tierra. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta la saciedad, y habitaréis en ella con seguridad. Vemos que hay dos resultados de la obediencia a los mandamientos: la satisfacción material y protección sobrenatural, cuando los Bené Israel guardan los mandamientos acerca de los años de Shemitá y Yobel. Vino la invasión y la deportación babilónica por desobediencia cuando quebrantan el mandamiento. Seguimos con el verso 20 y 21 del capítulo 25. Y si decís, ¿qué comeremos el séptimo año? Pues, ¿que ni hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestras cosechas? Entonces sabed que en el sexto año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros, y la cosecha producirá para 3 años. Esta pregunta, la cual surge de una mente espiritual, sino natural, la pregunta es: ¿qué vamos a comer? Según las circunstancias naturales, habrá escasez. El Eterno
ha ordenado no sembrar ni guardar las cosechas en casa durante el 7º año, para que el pueblo aprenda a tener fe, a poner su confianza en Él. Y no en los recursos naturales que tenemos ahí almacenados. Tenemos que confiar en el Eterno. Nuestro Mesías Yeshua está dando una enseñanza sobre este tema en el libro de Mateo, capítulo 6, 19 al 34. Vamos a leerlo. Mira lo que dice Yeshua. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumúlalos como tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre los destruyen, y donde los ladrones no penetran ni pueden robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo es bueno, para ser generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, para ser mezquino, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, en qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo mucho más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Estas palabras de nuestro Don Yeshua nos hacen darnos cuenta que solo somos un pensamiento que viene y va. Somos como el aire que pasa en una ráfaga, está durante unos segundos y se va. Así es el ser humano. Así que debemos poner la confianza en nuestro Padre Celestial. Porque hace esta pregunta: ¿qué comeremos? Porque si el Eterno ha ordenado algo, se hará responsable para cuidar de sus hijos que lo obedecen. Nunca te olvides de esto. Todas las promesas que el Eterno haga sobre tu vida, estén escritas y dictaminadas, Él siempre las cumplirá a 1000%. Seguimos con el verso 21. ¿Qué nos dice aquí? Cuando el agricultor toma la decisión por fe de no trabajar, en el año Shemitah, el Eterno enviará la bendición de antemano en el 7º año para que dure durante 3 años. Recuerda, 3 años de bendición. Pero si se quiere trabajar el próximo año, no recibirás bendición ninguna hasta el tiempo de cuando salieron. No obstante, contar no es lo mismo que celebrar. ¿Cuántos de esos 17 jubileos fueron verdaderamente guardados? Esta es la pregunta. Si las 12 tribus no están en la tierra, no se puede celebrar el año de jubileo, porque está escrito que todos los habitantes de la tierra y cada uno de vosotros tendrá que volver a su posesión. Así que, desde el tiempo de la deportación de las 12 tribus y media, ha sido imposible cumplir este mandamiento. Así que cuando regrese nuestro Don Yeshua, Él hará que se cumpla este mandamiento correctamente con la restauración de las 12 tribus de Israel en su propia tierra. En el tiempo del segundo templo, se seguía una lectura trianual de la Torá de Moshe en todas las sinagogas en Eretz Israel.
Es decir, durante 3 años de Shabbat a Shabbat pasaron por la lectura de la Torá de Moshe. Después de la lectura de la porción semanal de la Torá, también leían la Haftará, los profetas. Según Hechos 13:15, la lectura de los profetas fue introducida en las sinagogas durante los tiempos de persecución, cuando estaba prohibido leer la Torá de Moshe. El texto de la Haftará se asemeja al tema que se encuentra en la lectura de la bendita Torá. Cuando nuestro don Yeshua estaba participando del servicio de Torá en su sinagoga, le llamaron para leer la Haftará, correspondiente a aquella semana. Antes había habido varias lecturas del texto semanal de la Torá de Moshe, y ahora le tocaba terminar con la última lectura del día, la del profeta Isaías. Conforme a la costumbre del ciclo trianual, Yeshua leyó el texto de la Haftará que correspondía a esa semana. El texto de Isaías que acabo de citar está en el capítulo 61, verso 1-2. Fue leído en el tercer año de lecturas, en el último Shabbat del mes de Xvan, el octavo mes alrededor de noviembre según el anuario romano. La pregunta surge, si Yeshua estaba ministrando en público en relación con un año de Shemitah, su ministerio consistía en traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esto está relacionado con los años de Shemitah y Yobel. Vamos a leer Mateo 15, 24, y seguimos con la escritura. 25, 22. Cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el noveno año, cuando venga la cosecha. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois forasteros y peregrinos conmigo, así dice Adonai. En caso de que tu hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás, ya sea un forastero o peregrino, para que viva contigo. En este versículo encontramos 3 palabras diferentes: hermano, forastero y peregrino. En hebreo, hermano, ag, forastero, ger, y peregrino, toshav. En este caso, el que se refiere a un prosélito, el hebreo toshav, es un converso completo, un gentil que ha renunciado a sus tradiciones y costumbres paganas y que se ha convertido a la fe del pueblo de Israel. Por lo tanto, él es considerado como un judío plenamente, con todas las obligaciones y derechos implicados. Hay en el mundo hebreo 8 niveles de caridad, los cuales vamos a leer. Primeramente, cuando se da con mala gana, este es el nivel más bajo. Cuando se da menos de lo que se puede, pero con alegría. Cuando se da directamente al pobre que lo solicita. Cuando se da directamente al pobre sin que lo solicite. Cuando se da indirectamente, de modo que el dador no conoce al beneficiario, pero el beneficiario conoce al dador. Cuando se da indirectamente, de modo que el dador conoce al beneficiario, pero el beneficiario no conoce al dador. Cuando se da indirectamente, de modo que el dador y el beneficiario no se conocen, mediante la contribución a un fondo de ayuda social administrado por personas responsables. Y finalmente, cuando el dador mantiene una persona antes de que se empobrezca, dándole una ayuda importante de manera digna, con un préstamo, asesoramiento o educación para poder encontrar un empleo o establecer una empresa para que no dependa de los demás. Seguimos leyendo el verso 39 del capítulo 25, que dice así:
Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Está prohibido humillar a un hermano israelita, especialmente si se ha vendido como esclavo por su pobreza. En este caso, no puede ser tratado como un esclavo de las naciones, sino como si fuera un obrero contratado, con sueldo. La halajá establece que el amo de un siervo hebreo está obligado a tratarle de igual a igual o incluso mejor que a sí mismo. Ojo con esto. Así que no es la esclavitud que nos pensamos nosotros, que vemos en las películas, cómo se maltrataban y se esclavizaban, ni mucho menos. Cuando alguien contrataba a un esclavo por esa causa, lo tenía que tratar de igual a igual. Darle sueldo, ropa, comida, techo, si necesitaba asistencia médica, incluso mejor que él lo tenía que cuidar. Seguimos leyendo. El verso 40 dice así: estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo, tu hermano. Todos los siervos hebreos salen libres en el año de jubileo. Los siervos de las demás naciones no salen libres en el año de jubileo, sino son propiedad permanente de los hebreos. ¿Vale? Aquí está la diferencia. Tanto ellos como sus hijos de un siervo hebreo están obligados a tratarle igual o mejor que a sí mismo, como he dicho anteriormente. Verso 41. Entonces saldrá libre de ti tu hermano, él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. El amo de un siervo hebreo está obligado a mantener también a la familia del siervo. Vamos al capítulo 26:1 y leemos: No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros sobre ella, porque yo soy Adonai, vuestro Elohim. Sabemos que Israel tenía esta inclinación a los ídolos, algo que habían heredado de la tierra de Misraim. Aunque su corazón estaba allí en la tierra, su cuerpo sí estaba escuchando las palabras que hablaba Moshe, pero realmente su corazón y su mente no estaban con Moshe ni con el Eterno, estaban en la tierra de Israel y estaban cautivos por estas cosas. Así que la palabra hebrea que ha sido traducido como grabada, mashkit, que nos habla sobre la piedra, esta palabra implica cubrir, lo mismo que en el libro de Éxodo 33:22. En la prohibición se hará como hacer mosaicos de piedras que cubren el suelo para inclinarse sobre ellos. Esta práctica fue común en la antigüedad en los templos paganos, donde se inclinaban sobre suelos de piedra donde había figuras, dibujos idolátricos de seres que habían creado, donde los hombres se postraban. Vamos con el verso del 3 al 5 del capítulo 26, que dice así: Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época, y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. La trilla alzará hasta la vendimia, y la vendimia alzará hasta la siembra. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis con seguridad en vuestra tierra. Como he dicho antes, un mandamiento que es denominado huk es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica y que no se entiende a primera vista. Este es el tipo de mandamiento más difícil para el ser humano, porque no le encuentra lógica. Y no porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo,
sino también que tiene que librar esa batalla en su mente a la hora de obedecerlo. Porque muchas veces para nosotros hay cosas que hacemos que el Eterno nos manda, pero no tiene sentido. Pero si lo obedecemos, recibiremos seguramente bendición. Así que no entender bien la razón por la que se tiene que cumplir este tipo de mandamiento, la mente natural tiende a rebelarse y a despreciar este mandamiento. Por esta razón, la mente que no haya sido transformada por la bendita Torá no ayudará al hombre a poner por obra los mandamientos del carácter del juk, del precepto. Esto es una batalla donde el hombre es grandemente bendecido al obedecer los estatutos de Adonai sin entenderlos. Esto es algo que tenemos que no entender, sencillamente obedecer. Porque todo lo que el Eterno nos mande será bueno, será perfecto y será para y por nuestro bien. Este versículo empieza con una de las palabras más importantes en las Escrituras, un sí condicional. En hebreo, im. Esta palabra pone al hombre en una posición de autoridad para elegir. Con la entrega de la Torá, el hombre ya no es un esclavo, sino es un ser libre. Tiene la libertad para elegir entre la bendición y la maldición. Tiene el poder en su boca y en sus manos para escoger entre la vida y la muerte. Esta autoridad fue dada al pueblo de Israel por medio del pacto en el Sinaí. Sin duda alguna, la obediencia a la Torá de Moshe nos hace libres dentro de un perímetro inmenso de santidad, establecido por Adonai. Y este perímetro se llama Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los cuales son el camino a la prosperidad y comunión que nos ayuda a santificarnos con el Eterno. Vemos el ejemplo tan sencillo con Josué 1, del 7 al 8. Mira lo que dice el Eterno. Solamente sé fuerte y muy valiente y cuídate de cumplir toda la Torá de Moshe, mi siervo te mando. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quieras que vayas. Este rollo de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La benevolencia y la obediencia siempre nos llevarán a la bendición y nos llevará a los lugares espirituales donde Yeshua habita. Nunca olvides eso. Cuando nosotros obedecemos, tenemos la bendición y seremos elevados. En el verso 4 vemos, y vamos a tocar el tema de la obediencia, es el primer resultado de la obediencia. Dice, si hay obediencia, habrá lluvias desde el cielo en su tiempo. La lluvia en la tierra de Israel es muy importante. Es un país donde casi nunca llueve. Si no hay lluvia, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, hay hambre. Y si hay hambre, obviamente, hay muerte. Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra de Israel. Cuando vivimos en obediencia, recibimos estas lluvias. El ejemplo lo tenemos en Deuteronomio 11:14. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Seguimos con el verso 6. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra.
La seguridad y la paz son resultados de la obediencia a los mandamientos. Donde no hay obediencia a los mandamientos, no puede haber seguridad y mucho menos paz. Esto nos lo explica en Primera de Tesalonicenses 5:3, Rabbi Shaul. Nos dice así: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, con dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Seguimos con el verso 9. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. Aquí tenemos la restauración de la casa de Israel y la casa de Yehudá, que vendría muchos cientos años después, según Jeremías 31, 34. Vamos a leer un poquito. Y aquí vienen días, declara Adonai, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Adonai. Seguimos con el verso 11. Pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Aquí nos está hablando del Mishkan, del templo que sería construido por el rey Salomón, y finalmente de la Dabar Elohim, la Menra de Yeshua, hecha carne, que hizo tabernáculo entre nosotros. Juan 1:14 dice así: y la palabra fue hecha carne y puso morada entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito de Abba, lleno de gracia y de verdad. Y finalmente a la nueva Jerusalén, que descenderá sobre la tierra después del reinado mesiánico, como está escrito en Revelación 21, 1 al 4. Verso 12 dice así: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Este texto nos enseña que la presencia de Adonai se manifiesta como un resultado a la obediencia de los mandamientos. Cuando la presencia de Yeshua HaMashiach es la expresión del Padre entre los hombres, cuando el camino entre los hombres, Adonai mismo caminaba entre los hombres, Yeshua es su embajador en la tierra. Así lo tenemos en Isaías 7:14. Por tanto, Adonai mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. También tenemos en Mateo 1, 22-23, que dice así: y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Adonai había hablado por medio del profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Seguimos con los versos 14 y 15. Pero si no me escucháis, si no hacéis todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos, jukotai, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos, para quebrantar mi pacto. Vamos a ver qué nos está diciendo aquí estos versos 14 y 15, los cuales son sencillos de entender. Primeramente, si no oímos, si no obedecemos, si rechazamos o aborrecemos algunos de estos preceptos, si quebrantaremos el pacto con Elohim. Aquí el Eterno nos marca las líneas rojas. Antes nos ha dado las bendiciones, ahora nos está marcando las líneas rojas de advertencia y lo que nos podría pasar, de cómo, cuándo y dónde.
La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto es la obediencia a los mandamientos. La gracia no te santifica, te regala la salvación. La misericordia de Elohim te regala la salvación, pero tú tienes que transcurrir un tiempo, corto o largo, el cual tienes que vivir en santidad. ¿Y cómo te santificas? Por medio de los mandamientos. Sencillo. Las consecuencias de la obediencia son las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia son las maldiciones. Muy bien, muy bien. Verso 16. Así dice Adonai, yo por mi parte os haré esto, porque sobre vosotros pondré terror súbito, consución y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Esta es la prueba de donde vienen la mayoría de las enfermedades que todos padecemos cuando rompemos el pacto de todas las formas antes ya citadas. Adonai nos envía enfermedades, ¿para qué? Para que recapacitemos y volvamos a sus caminos de santidad. A Él quiere que nos arrepintamos y que hagamos teshuvá. Adonai actúa como un padre que debe reconducir a su familia a la santidad, utilizando estas 7 formas de tormento. Las vamos a ver. Y si aún con estas cosas no enmendáis ante mí, sino que continuéis andando conmigo en oposición, entonces yo también procederé en contra vuestra en oposición, y yo mismo os golpearé 7 veces. Más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación de mi pacto, y cuando refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros. Seréis entregados en manos del enemigo, cuando yo os quebrante la vara del pan. 10 mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno, y os devolverán vuestro pan por peso. Y comeréis, pero no os saciaréis. Y si aún con esto no me obedecéis, sino que seguís procediendo con hostilidad hacia mí, también yo procederé contra vosotros con ira hostil. Y yo mismo os castigaré 7 veces más por vuestros pecados, hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros hijos, y la carne de vuestras propias hijas comeréis. Demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares, y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Aquí vemos la ira de Elohim. Bendito sea su nombre. Enfermedades, espada, pestilencia, hambruna, terror, la ira hostil de Adonai y finalmente un hambre que les llevaría a comer la carne de sus propios hijos. Horrible es caer en las manos del Dios vivo. Recuerda esto. Horrible es caer en manos del Elohim vivo. Verso 31. Pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios, y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Yo mismo asolaré el país, de modo que queden de ello asombrados vuestros enemigos, que en él se establezcan y a vosotros os esparciré entre las naciones, y haré desenvainar la espada tras vosotros. Y vuestra tierra será devastada, y vuestras ciudades desoladas. Aquí nos habla de la destrucción de los 2 templos, lo que realmente sucedió, y de todo tipo de lugares sagrados, sinagogas, yeshivot, lugares de estudio, casas de estudio. En el verso 33 anuncia el exilio o la diáspora, esparciéndolos por todas las naciones gentiles, por todos lados, y siendo separados de sus seres queridos.
El exilio es un resultado de la desobediencia a los mandamientos, especialmente los mandamientos de los años sabáticos y la idolatría. Verso 40 al 41. Por ello, confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebeldía con que se rebelaron contra mí. Y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo, yo también tuve que andar en oposición con ellos. Y llevaros a la tierra de sus enemigos, entonces se humillará su corazón incircunciso y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. Para que haya una restauración total del pueblo de Israel es necesario primeramente arrepentirse y confesar. Y no solamente tus propios pecados, sino también los pecados cometidos por tus antepasados. Por primera vez aquí aparece el concepto de corazón incircunciso. El contexto nos muestra que un corazón incircunciso es un corazón de una persona que no está viviendo en el pacto en obediencia. Sí, has sido circuncidado en la carne, pero no obedeces. Así que tienes un corazón incircunciso, que muy bien Pablo habla sobre ello en el libro de Romanos. Porque la circuncisión que importa, primeramente, es la circuncisión del corazón, porque los Bené Israel, cuando vagaban por el desierto, ¿qué les pasaba? Estaban circuncidados, muchos de ellos todavía no habían recibido la circuncisión, pero el corazón no estaba circuncidado. También indica que es un corazón altivo que no se ha humillado. La incircuncisión también implica insensibilidad a los impulsos divinos. Dios te está hablando y no le haces caso. Esos impulsos divinos para no devolver el amor recibido. Dios te está llamando y tú no eres capaz de coger, levantar los ojos, cubrir tu cara y agachar tu cabeza y humillarte delante de Elohim para recibir su amor, fíjate, para recibir su amor, el cual te edificará espiritualmente. Tú espiritualmente estás muerto. También podemos aprender que un corazón incircunciso es uno que no quiere, uno que no quiere obedecer la Torá. Verso 42 del capítulo 26. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi siervo Abraham, y me acordaré de la tierra. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré tanto como para destruirlos. Cuán grande amor, Señor, qué paciencia tienes con nosotros. Quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Adonai, su Elohim, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Elohim, yo, Adonai. El Eterno mantiene el pacto con Israel a pesar de las miles de infidelidades cometidas una y otra vez. Elohim es un Dios de pactos y no puede echarse atrás ni mentir. Cuando Elohim habla es algo que ya está dictaminado y no se puede cambiar. Ese es el poderío de su gran nombre, el cual es inefable. Todo lo que Él dice será hecho, sí o sí, por su santo nombre. Adonai nos promete acordarse de esos pactos con los patriarcas cuando Israel estaba en peligro. Nunca la dejará y siempre será protegida. El verso 45 nos enseña que todas estas calamidades tenían que venir sobre los Bené Israel por causa de ¿qué? De su desobediencia. ¿A qué? A los mandamientos. Estas fueron las condiciones y consecuencias estipuladas en el contrato entre el Eterno y su pueblo. Pero el contrato no termina allí. Hay una cláusula que habla de
restauración después de todas las correcciones. Esta cláusula es también parte de las promesas del pacto. Adonai ha cumplido su parte del pacto en expulsar a los Bené Israel de la tierra por su desobediencia. Y él cumplirá también su parte del pacto que dice que los va a restaurar de nuevo, según Devarim 30. Todo eso ahí lo tienes especificado por si lo quieres leer. Así que los que enseñan que el pacto entre Adonai e Israel ha sido abolido o ha pasado la historia o ha sido sustituido por el Brit Hadashah, el nuevo pacto, no conocen la fidelidad de aquel que promete y cumple. Él ha cumplido todo lo que ha prometido hasta ahora y cumplirá el resto. Amén, ve amén. Si los hijos de Israel recibieron estas maldiciones por tener una actitud de desprecio contra los mandamientos de la Torá de Moshe, ¿cómo creen los que reclaman las bendiciones de las Escrituras en el nombre de Yeshua que van a ser bendecidos si siguen con su actitud de desprecio contra los 613 mandamientos? ¿Cómo va a ser esto? No hay bendición sin obediencia a los mandamientos. El Mesías no vino para liberarnos de la Torá, ni mucho menos. Esto es un concepto romano, griego, cristiano, que se introdujo por mano de Satanás en la religión diabólica creada por Satanás. El mundo católico cristiano. Sino Yeshua vino a liberarnos de la maldición de la Torá, como está escrito en Gálatas 3:13. Tenemos que recordar, cuando se dividen las 6 tribus en un lado y otras 6 tribus en otro lado en 2 montes, y unos pronuncian las bendiciones de la Torá y las otras 6 tribus las maldiciones. En un lado hay bendición y hay maldición. Si tú obedeces, obviamente las recibirás, pero si desobedeces, recibirás las maldiciones. Pero vamos a leer Gálatas 3, verso 13. Así que el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. La maldición de la Torá es la que cae sobre cada persona que desobedece sus mandamientos, que los quebranta. Para que el Mesías pudiera liberar al hombre de la maldición que está dictada en la Torá sobre los que son desobedientes, él tenía que tomar sobre sí nuestra maldición, que nos correspondía por causa de nuestra desobediencia. Pero la cosa no termina aquí. Para que la bendición pudiera venir sobre nosotros, era necesario cambiar nuestro corazón para que fuera obediente a los mandamientos. Una vez más tocamos la obediencia. El cambio de nuestro corazón es por medio de la obediencia, el cual abre la puerta a la fe. Leemos Romanos 1, 5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor de su bendito nombre. Entramos ya en el capítulo 27:2. Habla a los Bené Israel y diles: cuando un hombre pronuncie un voto sobre una evaluación de almas a Adonai, al hombre entre 20 y 60 años lo valorarás en 50 siclos de plata según el ciclo del santuario. Si es una mujer, la valorarás en 30. El valor que aquí se está representando no tiene que ver con el precio de una persona si se hubiera presentado en la venta de esclavos, sino con un precio fijo que estipula la Torá. Tampoco se debe entender como si ciertas personas tuvieran más valor que otro, o como si el hombre tuviera más valor que la mujer. Para que una persona pueda dar dinero por su alma, tendrá que hacerlo según su capacidad para producir bienes materiales.
Los que tienen más fuerzas físicas tienen más posibilidad de producir riquezas, por ejemplo, de su trabajo físico. Así que el hombre que tiene entre 20 y 60 años tiene que pagar más que cualquier otro, porque están en su edad de producir, porque en esa edad tiene su máxima capacidad, mediante a su trabajo físico. Una mujer con la misma edad normalmente no tiene la misma capacidad física y por lo tanto la Torá no exige tanto de ella. Versículo 5. Si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu evaluación será de 20 siclos para un varón y de 10 siclos para una mujer. Un niño de 5 años no puede pronunciar un voto para pagar el dinero en el templo según la evaluación de su alma. Esta evaluación es para un adulto que desea dar dinero por el alma de un niño o de una niña que son menores de edad. Lo mismo sucede con los niños de un mes hasta 5 años. El verso 12 nos dice así: y el sacerdote lo evaluará como bueno o como malo. Como tú, el sacerdote, lo evalúes, así será. Aquí estamos leyendo que estamos viendo que el libro de Vayikra o Levítico fue escrito a los sacerdotes como el que da o aprueba lo bueno y sabe rechazar lo malo. También es llamado la Torá Kohanim, la Torá de los sacerdotes, donde realmente el sacerdote se instruye, y en Eretz Israel hasta hoy en día es el primer libro de estudios cuando el niño a los 13 años empieza a estudiar Torá, lo que se le enseña. Verso 21. Y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado a Adonai, como campo dedicado será para el sacerdote, posesión suya. Sin embargo, cuando cualquier cosa dedicada que alguno separe para Adonai de lo que posee, sea hombre, animal, campos, propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Eterno. Vemos que en el verso 21 las cosas consagradas a Adonai son entregadas al templo o a los sacerdotes. En el 28 nos habla que el Eterno valora muchísimo las cosas y a las personas que son dedicadas si viene con un corazón devoto y verdadero. Por esto, ellas son elevadas al nivel más alto de santidad y solo pueden ser utilizadas por los sacerdotes. Tenemos el ejemplo del profeta Samuel cuando fue dedicado por su madre, siendo uno de los grandes jueces y profetas del pueblo de Israel, según Primera de Samuel, del 1, del 24 al 28. Verso 30. Todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es de Adonai, es cosa consagrada al Eterno. Todo diezmo del grano o del rebaño, o sea, todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será consagrada para Adonai. Esta es la primera vez que se menciona la entrega del diezmo con un mandamiento directo. Sin embargo, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación, cuando el hombre no podía comer de los árboles que trabajaba. Parte del trabajo no se come, es de Adonai. Aquí muestra que el diezmo realmente pertenece a Adonai. El hombre entrega el diezmo como una ofrenda. Simplemente le da a Adonai lo que es suyo. Y el verso 32 nos dice que el diezmo de los animales es apartado una vez al año para que sea llevado a Jerusalén y ser ofrecido en el altar. Solo se entrega la sangre y las partes designadas por el sacrificio, pero la carne es comida por el dueño, también por su familia. Estas dos áreas, el fruto de la tierra y el aumento de los animales, representan todo el trabajo productivo del ser humano. Por lo tanto, el hombre debe dar el diezmo a Adonai de todo lo que gana. Yeshua nos da una pequeña enseñanza y con esto vamos a cerrar.
Está escrito, dice así en Mateo 23:23, está escrito: ay de vosotros, escribas y fariseos, fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Nuestro Adón Yeshua nos muestra con estos versos que hemos leído que se debía dar el diezmo de todas las verduras, hortalizas, aunque fueran de pequeña importancia para el israelita. Estos son el tributo justo que no es nuestro y debe ser dado al Creador del universo, al Boreolam, al Amo de la Tierra, sin ningún tipo de excusa. Bueno, amados, hasta aquí hemos llegado con nuestra Parashá, Bear y Bejucotai, en la montaña y mis estatutos. Espero que haya sido de su agrado. Si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, dale a me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Si quieres dejar algún comentario, si tienes alguna duda, por favor, escríbenos y contactaremos contigo lo antes posible. Y ahora ya vamos a entrar en oración. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Vamos a dar gracias al Todopoderoso por su amor y su misericordia y por este precioso estudio al cual hemos podido compartir hoy. Si te quieres unir a mí, eres bienvenido. Vamos a hacer una oración. Bendito eres tú, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea tu glorioso nombre. Santo, glorioso eres tú, que vives por siempre, que vives en los lugares celestiales. Padre bueno, Padre de misericordia, Señor, que has visto nuestro corazón, Señor, en nuestra forma, Señor, como somos débiles, pecadores, Señor, pero venimos, Señor, delante de ti, porque tú nos amaste primero, porque tú enviaste a tu Hijo Yeshua, al Mashiach, Señor, aquí a la tierra para reconciliarnos contigo, Señor. Al Cordero que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea tu glorioso nombre, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a servirte, Señor, a ser luminaria, Señor, a ser sal en la tierra, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue a miles y a miles de millones de personas, Señor, para que tu nombre sea glorificado, oh Santo de Israel, para que muchos puedan recibir la verdad de tu Torá, de tu Hijo Yeshua, de tus mandamientos. Que tú nos des crecimiento, Señor, que nos ayudes, porque sabes que somos débiles y pecadores, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea propagado por toda la tierra, porque sabemos que Yeshua está a la vuelta de la esquina, pues el cortejo del novio, la música se oye ya venir, Señor, con todas las cosas que están sucediendo, la guerra contra tu pueblo Israel, Señor, el antisemitismo, las muertes, el atentado que ha habido en esta mañana, Señor, de una pareja, Señor, en Estados Unidos, de 2 judíos, de la embajada de Israel, Señor. Yo te pido que tú tengas misericordia, bendito Dios, Señor, de todos los inocentes que están cayendo, Señor. Sabemos que Satanás viene detrás nuestra como león rugiente que quiere devorarnos, Señor, pero poderosa es tu mano, Señor. Tú te ríes de todos tus enemigos, Señor. ¿Quién tocará a la niña de tus ojos? ¿Quién tocará a tu pueblo Israel, Señor? Todo esto que está sucediendo es porque tu pueblo tiene que darse la vuelta. Tenemos que volvernos y buscar al Mashiach verdadero, Señor. Ese velo que está puesto. Ese velo, Señor, que es para que en ese tiempo, Señor, de ceguera parcial, es para que entre la plenitud de los gentiles, Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti, Señor. No te olvides de los pactos y las promesas con Abraham, con Isaac y con Jacob, Señor. No te olvides de tu pueblo, Señor.
Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero y a todo tu pueblo Israel, Señor. Bendecimos a Jerusalén, Señor. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar, que ya pa' dentro de tus palacios, y por amor a mis hermanos diré yo, sea Shalom dentro de ti, Jerusalén. Abba Kadosh, a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor, por usarme, Señor, pues siervo inútil soy. Te bendecimos, te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, pues sencillamente que tengan un precioso día de Shabbat, que se gocen en sus comunidades, con sus familias, que santifiquen el Shabbat, que sean fortalecidos. Hazak Ve'emat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.